Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Una serie de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a conversar sobre Todo es para siempre. Y para ello contamos con la presencia del poeta Pedro Sevilla. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. ¿Quién es Pedro Sevilla? Pues no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, podría decir que ese señor con el que me encuentro todas las mañanas a la hora del afeitado, pero en fin, yo creo que buscando ya algo con cierta trascendencia, Pedro Sevilla es una persona que trata de hacer las cosas lo mejor posible, que es muy consciente de sus debilidades, de su precariedad y de su, en fin, de sus defectos humanos, pero que tiene ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Voy a contar, para quienes eventualmente nos escuchen, cómo es que estamos tú y yo hoy aquí frente a frente, cómo surge esto de la relación entre Pedro Sevilla y Michael Thallium. El asunto es que hace ya quizás 2 años, otro poeta, a quien tú conoces, José Mateos, también participó en la serie de Sapere Aude, y entonces me habló de un tal Pedro Sevilla. Yo tomé nota del nombre y es verdad que a lo mejor iba a alguna librería por Madrid y preguntaba, ¿tienen algún libro de Pedro Sevilla? Y no había libros de Pedro Sevilla. Total, que fueron pasando los meses y quizá un año largo, y un día digamos que lo encargué, porque ahora por internet todo se puede hacer, entonces encargué en una librería un libro tuyo, que fue la única forma de conseguirlo. Y fue precisamente el de La Fuente y la Muerte, que es prosa, no poesía. Y a raíz de ahí pues ya leí toda tu poesía, que se encuentra en un poemario que se llama Para cuando volvamos, que publicó Renacimiento, la editorial Renacimiento. Y luego también leí El amor es ahora, que es otra especie de memorias en prosa, una prosa muy poética, por cierto. Y así fue como nos pusimos en contacto. Hoy es la primera vez que nos hemos visto en persona, hemos hablado alguna vez por teléfono y nos hemos intercambiado mensajes, pero hoy es cuando estamos frente a frente y estamos en Arcos de la Frontera, que también es la primera vez que yo estoy en Arcos de la Frontera, en el parador de Arcos de la Frontera. Y antes de sentarnos aquí a conversar, me has estado enseñando a 2 iglesias, la de Santa María y la de San Pedro. Luego hablaremos un poco de las 2 iglesias, pero ahora ya que hemos hecho las presentaciones, que estamos frente a frente en Arcos de la Frontera y ya has explicado quién es Pedro Sevilla, la pregunta es, ¿qué es lo que te lleva a ti a la poesía? Pues realmente tampoco tengo una explicación clara y yo me recuerdo un niño lector, me recuerdo un niño desde muy temprana edad entusiasmado con los libros y yo siempre comento que mi primer contacto con la poesía me llega a través de los libros de texto del Colegio La Salle, esos libros de lectura que incluían algunos poemas de Machado, de Juan Ramón Jiménez, esos poemitas adaptados a niños. Y ya yo entonces, tan niño, tan niño, ya yo me daba cuenta de que esas palabras y ese ritmo podían decir mucho más de lo que decíamos en el curso normal de nuestras conversaciones, ¿no? O sea, que una torre o un trigal
metido dentro de un poema de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, tenía unas evocaciones más sonoras, más límpidas y más trascendentales que cuando la usábamos el trigal o la torre en las conversaciones de los niños en la calle o sea que la poesía era una forma ya de trascendencia. Yo siempre he visto la poesía como algo trascendente. ¿Es por eso que hemos titulado este episodio Todo es para siempre? Pues yo creo que sí, porque yo creo que todo es para siempre, que nada pasa así. Hay un dicho por ahí que dice, todo pasa pero pesa. Y yo creo que ese peso, eso que queda ahí en la memoria, y eso siempre queda entre nosotros. Vamos a contar también, para quienes nos escuchen, vamos a poner las cosas en contexto. Yo te he conocido a ti ya tarde en tu vida, con una obra ya hecha de muchos años. Y también sé que, primero lo supe por lo que leí, que tú lo comentas en tus libros, que tienes un cáncer y que está muy presente en tu obra, pero tu obra no es en absoluto dramática. Es una obra muy... Yo diría incluso que hasta amorosa en el sentido del amor en el sentido más amplio de la palabra. ¿Cuánto pesa en ti la enfermedad? Hombre, la enfermedad es algo que a uno le sobreviene y que uno tiene que saber gestionar. Primero tiene que luchar contra la autoconmiseración. No hay nada más horrible que un enfermo dando la lata, entre comillas, y con todo mi respeto. Uno tiene que saber sufrir, tiene que saber y bueno, yo creo que eso, hay que huir de la conmiseración y tampoco llevarlo como algo, como un lustre, ¿no? Porque tampoco el dolor, la enfermedad no es ni un baldón ni ningún regalo que a uno le hacen. El dolor se puede gestionar y de hecho se intenta gestionar, y en mi caso pues yo el dolor lo que quiero es transformarlo en amor, transformarlo en poesía y transformarlo en esa trascendencia de la que estamos hablando. Un cáncer no es nada aconsejable a nadie ni deseable, pero cuando nos viene tenemos que saber gestionarlo y no hundirnos, como desgraciadamente le ocurre a muchas personas, pero tampoco utilizarlo como un arma contra nadie. Uh-huh. Ya he dicho anteriormente que estábamos en Arcos de la Frontera, y aunque antes, cuando hemos estado paseando por Arcos, te he hecho la pregunta, te la voy a repetir ahora, y es: ¿por qué hay tanto poeta y tanto artista por metro cuadrado en Arcos de la Frontera? Bueno, esa es una frase de José María Pemán. José María Pemán decía que Arcos era el pueblo donde había más poetas por metro cuadrado. Él se refería, lógicamente, Pemán no nos conoció a los nuevos, él se refería a los hermanos Antonio y Carlos Murciano, a los hermanos José y Jesús de las Cuevas, Julio Mariscal, Antonio Luis Baena, Cristóbal Romero, en fin. Y es verdad, eso es un dato incuestionable. Es un pueblo que tiene una gran producción de poetas y de muy buenos poetas, y la verdad es que no hay una causa, hombre, la belleza arquitectónica, la luz, pueden influir, pero la verdad es que no hay ningún... Pero es lo que me decías también antes, que no es solo Arcos, que es la provincia, porque tenemos Jerez, tenemos Cádiz, tenemos el puerto, en fin, yo creo que la poesía gaditana... Sí, que yo conozca, pues, a José Mateos, que ya estuvo aquí, tú, Máiquez, García Máiquez, Enrique que está García Máiquez. Exactamente. Y el hermano, que también... Sí, Jaime. Sí, Jaime. Y son de los que yo he leído. Sí. Y luego muchos que no habré leído. De hecho, a través de ti conocí la obra
de Julio Mariscal, de quien yo no había oído hablar. Lástima que él falleciera hace muchísimos años, porque si no, tú me hubieses llevado a Julio Mariscal para que estuviese aquí sentado Claro que sí. y hablar de poesía. Pero dado que no está, y yo que sé que eres una persona que ha hecho mucho porque se conozca la obra de Julio Mariscal y que la conoce muy bien, ¿qué le dirías a alguien que nos esté escuchando y que no sepa quién es Julio Mariscal? Bueno, yo desde hace mucho tiempo trato en la medida de mis posibilidades de airear el nombre de Julio Mariscal. No estoy solo en ese empeño, hay muchas personas, el mismo José Mateo eh, con su antología, Blanca Flores Cueto, Antonio Hernández, otro poeta de Arcos, en fin, María Jesús Ortega o Pepa Caro aquí en Arcos, otros poetas también. O sea, que somos un grupo de personas empeñados en que Julio Mariscal no se apague su voz, pero lo que le diría a que lo lean, por favor, que no hay, o sea, yo creo que no hay una poesía donde se trasluzca con tanta nitidez la ternura, el dolor, la angustia y la esperanza de un ser humano como a través de esa poesía de Julio Mariscal. La poesía de Julio Mariscal es auténtica, por tanto no es perecedera, y yo creo que los amantes de la poesía que no conozcan a Julio Mariscal tienen un déficit importante que tienen que corregir. ¿Y por qué Julio Mariscal no es tan famoso como otros de su generación o por Claudio Rodríguez? Bueno, Julio Mariscal, primero porque vivió y apenas salió de Arcos. Las grandes editoriales y las grandes publicaciones estaban en otras partes de España, Cataluña, y Julio Mariscal, aparte de eso, era un hombre que no se preocupaba de su promoción personal. A él le bastaba escribir sus versos, sus poemas, y algunos de sus libros han salido precisamente por la tosudez de sus compañeros de generación. Me refiero a Carlos Murciano o el mismo Antonio Hernández. Entonces él no fue una persona no se dio a conocer, digamos, pero eso, yo creo que eso, en vez de restarle importancia a su obra, lo que ha hecho es convertirla en algo más misteriosa, en algo más recóndito, que cuando uno se acerca a ella descubre la verdadera autenticidad que ahí hay. Vamos a hablar un poco de ti. Ya sé que tú eres una persona muy modesta y a lo mejor no te gusta hablar de ti, pero tenemos que hablar, aunque tengo que decir que quien quiera saber de ti, que lea La fuente y la muerte o El amor es ahora, que son unas memorias. Ya sé que a una persona no se la conoce exclusivamente por lo que escribe, que el ser humano es mucho más que palabras, pero sí que en esos dos libros, que son en prosa, por cierto, una prosa muy poética, muy bonita, hablas de tu vida. Entonces me gustaría que nos remontásemos al Pedro, al infante, al niño. ¿Cómo era tu vida aquí en Arcos cuando eras pequeño? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, pues yo aparecen claramente en La fuente y la muerte, que por cierto es un título que me sugirió José Mateo, como muchísimas otras cosas que yo he ido acatando siempre porque reconozco su magisterio y su amistad, y por tanto lo sigo sin dudar. Digo que eso ese niño aparece en La fuente y la muerte. Yo nací en el 59, luego llego a lo que siempre se ha llamado el uso de razón en la primera mitad de los años 60, en una calle de gente trabajadora. Frente a mi casa había una cuadra de burros, y bueno, mi
mi paisaje urbano pues era ese, el de los burros, las señoras vestidas de luto con pañoleta y, y era un universo exclusivamente femenino. O sea, yo me he criado entre mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres de mi casa, cuando no estaban en el trabajo, estaban todavía más lejos, que era en la emigración, o estaban en la taberna. Entonces, la educación, la limpieza y el cuidado de los niños corría exclusivamente a cargo de las mujeres. Por tanto, mi universo pues era eso, exclusivamente femenino. Tanto es así que el contacto con los hombres me resultaba áspero, me resultaba violento. O sea que, y, y eso, y lo he dicho antes, era un niño precoz en la lectura. Llegué muy pronto a los poemas de Machado o de Juan Ramón. Y bueno, tuve la suerte de ingresar en el colegio de La Salle, donde tuve muy buenos profesores y donde había una huerta con naranjas y había un teatro inmenso donde los niños representábamos obritas que nos escribían los hermanos de La Salle, y había una capilla también inmensa con un Cristo inmenso en el frontal que nos miraba siempre desde arriba, y donde alguna que otra vez cantamos por mayo en la celebración de la Virgen, con desigual fortuna. Lo del canto, digo. ¿Cuál es tu relación con la religión? Yo conozco un poco de tu historia personal, pero para quienes no te conozcan, ¿qué dirías al respecto de la religión? Porque tu obra, tus poemas y tu prosa son muy místicos. Yo creo que el ser humano es un ser amoroso. Yo creo que es el primer, lo que destaca de los seres humanos es su capacidad amorosa. Yo creo que esa capacidad amorosa está muy ligada a lo religioso, a lo trascendental. Yo tuve, como todos los jóvenes de mi edad, una etapa de descreimiento. Yo nací en el 59, como he dicho antes. Cuando llega la transición política a España, soy un adolescente y entonces abomino de la religión, de los curas, del estamento eclesiástico, porque entiendo que la justicia y la libertad y, todo, y el afecto y el amor están en determinados partidos políticos, ¿no? Pero luego uno vuelve, iba a decir al redil, pero bueno, tampoco está mal decirlo, uno vuelve a su... Porque yo creo efectivamente que hay ese amor inmenso está cubierto por algo también muy inmenso, que podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo como queramos, pero que lo sentimos dentro. En esa, digamos, reconversión, ¿ha influido la enfermedad? ¿Ha influido la vida? ¿Qué es lo que te ha llevado a volver al redil que has dicho? No, la enfermedad no, y además tengo mucho cuidado de no convertirme eso en un enfermo aguafiestas, ¿no? No quiero, o sea, yo busco a Dios como todos los seres humanos, consciente o inconscientemente, pero no como una tabla de salvación o como un bálsamo para la enfermedad, ¿no? Yo creo que tenemos que amar a Dios, tenemos que amar independientemente de que por dentro estemos hechos unos zorros y que la vida nos esté castigando. ¿Qué te ha dado la vida? Mucho, mucho. Yo lo he dicho muchas veces que he sido una persona con suerte, vamos, he sido y lo soy, porque me gustaría seguir aquí algún tiempo.
he tenido mucho más de lo que merezco, y lo digo sin falsa modestia. Me han dado muchas veces, me han respondido con amor a actitudes mías que no eran precisamente de amor, y por tanto estoy agradecido, y estoy agradecido a la vida que me ha dado tanto. En uno de tus libros en prosa cuentas cuando eras joven tu rebeldía, que te fuiste a Barcelona, sí, y que volviste con el rabo entre las piernas, por así decirlo. Sí. Cuéntanos así muy por encima qué fue aquella época. Bueno, pues para los chavales de aquí de Arcos, Barcelona era un territorio mitológico. De hecho, era Barcelona, o sea, aunque la gente se podía ir a Lloret de Mar, se podía ir a Cadaqués, pero cuando hablaban decía, no, fulanito se ha ido a Barcelona, porque Barcelona lo englobaba todo, ¿no? Yo concretamente viví en un pueblo que era y es San Vicente del Sors, muy cercano a Barcelona, a Molín del Rey. Y bueno, la verdad es que no tuve mucha... No calé allí. Y volví pronto y no muy bien, es verdad. Vamos a hablar un poco ahora, luego volveremos a la poesía, pero ya he comentado al principio que me has estado enseñando un poco una pequeña parte de Arcos de la Frontera, y me has llevado a la iglesia de Santa María y a la de San Pedro. Y como a mí me gusta mucho la música, he descubierto, uno, que había un órgano muy potente en la iglesia de Santa María, y que luego en la iglesia de San Pedro hay un órgano que está sin uso, que necesita una restauración, pero que es un pedazo de órgano. O sea, ¿qué me cuentas, qué nos cuentas, para quienes no conocen Arcos, de Santa María y de San Pedro? Bueno, primero eso que dices muy bien en lo de los órganos, y que además, y creo que se puede decir públicamente, que he sido testigo de una conversación que han mantenido con el delegado de Cultura hace un rato, donde le has ido asesorando sobre la manera de arreglar un poco ese órgano de Santa María, de San Pedro. Si necesitas beber agua, bebe agua, porque no hay nada como que te entre la tos cuando estás hablando. Sí, decía que es una pena ese órgano de San Pedro, y que esperemos que las administraciones se pongan de la mano para tratar de arreglarlo. Aquí en Santa María hemos sido testigos recientemente de unos conciertos de órganos angelicales, podríamos decir, y bueno, sería conveniente que las dos iglesias contaran con su órgano, que por cierto también, según os he oído comentar, son más o menos de la misma Exactamente, fecha. Son del siglo XVIII. Uno es creo recordar, de 1781 y el otro de 1789. Así que, pero bueno, habría que indagar, porque claro, habría que ver si efectivamente es así o es anterior. Claro, uno se fía de alguien que se tomó la molestia de hacer un registro en su día, pero habrá que verificar si eso es así o no. En cualquier caso, quienes vengan a Arcos de la Frontera tienen, aparte de todos los alicientes que tiene uno más, que es ver los órganos ibéricos, que merece la pena verlo. Regresamos ahora, lo hemos titulado, como hemos dicho, Todo es para siempre, y que está muy relacionado con la poesía. ¿En tu vida has sentido alguna vez iba a utilizar una palabra de decaimiento, no, pero digamos, la convicción de que no todo es para siempre? Hombre, claro, la duda es algo consustancial a los seres humanos. Evidentemente hay épocas de duda, de descreimiento, pero yo sí que me reconozco
que tengo, o sea, el rasgo de mi personalidad más sobresaliente es la esperanza. O sea, yo creo siempre que andando se llega, Ujú. Se puede andar cojeando, con un zapato roto, con una piedra entre los dedos, eh, con viento en contra, pero si uno se levanta y anda, llega al final. Sí, porque a mí una de las Y si cosas... no llega, perdón, el camino es el triunfo. Ujú. Te lo digo porque leyendo, antes de que nos conociésemos en persona y antes de que entablásemos así una amistad en la distancia, eh, me llamaba mucho la atención eh, en tu obra poética que, digo, cómo alguien eh, puede crear esa hermosura poética y lidiar con los aspectos más terrenales, en tu caso la enfermedad. Estás casado, tienes hijos, tienes nietos. ¿Cómo se hace eso de crear una familia, de vivir, pagar facturas, etcétera? Bueno, porque es que eso es la vida. Eh, no sé quién decía que la vida, creo que era John Lennon o alguien, la vida es eso que nos pasa mientras estamos haciendo proyectos de lo que queremos para nuestra vida, ¿no? No, de tal manera el poeta, yo no creo en los poetas de torres de marfil ni en poetas enclaustrado y alejado del mundo. Yo creo que el poeta es un ser que está en la calle con los pies en el suelo y de hecho la poesía se nutre de eso. O sea, yo no me imagino escribiendo al margen de mi familia, de los problemas familiares, de, la, de las facturas, de los jaleos diarios. Yo creo que la poesía saca, como el agua buena, sabe buscar los recodos para llegar a su sitio. Permíteme que haga un apunte, porque me viene al pelo. Antes hablabas de que la poesía es amor, o que la vida es amor. Y he podido comprobar, cuando hemos estado paseando por Arcos, que todo el mundo te conoce, que todo el mundo te saluda. Entonces eso dice mucho de ti como persona. Hombre, para mí es un orgullo. Sinceramente, sí, yo estoy muy orgulloso de ese afecto de mis vecinos y trato por todos los medios de corresponderles porque, en fin, me parece que es la función de los ciudadanos y de los seres humanos, el contacto con la gente, el echar una mano cuando se puede, en pedir un favor cuando hay que pedirlo, en estar con la gente, ¿no? ¿Es difícil convivir con un poeta? Pues, pues sí que es difícil, y lo digo porque yo convivo con él, y sí que es difícil, sí. Sí, porque uno está lleno, vamos, yo hablo de mí siempre, ¿no? Uno está lleno de inseguridades, de miedos, de angustia, de temores. Uno se está enjuiciando. Yo soy desde muy temprana edad, también desde mi infancia, soy una persona que me juzgo mucho. O sea, incluso me inflijo determinados castigos. mm, Eso creo que ahora se llama neuras o no sé qué. Pero bueno, que quiero decir que soy muy crítico conmigo mismo, ¿no? No soy una persona de estos que dicen, míralo, ahí va feliz de haberse conocido, ¿no? No estoy feliz de haberme conocido, pero tampoco me desprecio. O sea, es una relación de buena vecindad. ¿Qué te dio tu padre? Mi padre me dio un abrigo, una manta, una noche de frío en una casa de campo. Y eso lo cuentas en un poema tuyo. Sí, lo cuento en La Fuente y la Muerte porque ahí descubrí que mi padre me quería.
porque los hombres de mi familia y los de aquella época, en su mayoría, los habían criado en la idea de que los hombres tenían que ser duros y no tenían que hacer demostraciones de cariño a los hijos, ¿no? Como he dicho antes, mi mundo infantil era de mujeres. Entonces, aquella noche yo me di cuenta, me hice el dormido, pero me di cuenta que mi padre estaba pendiente de mí y me quería, y aquello me emocionó. ¿Y tu madre? Mi madre me ha dado una sonrisa que me ilumina y que me va a iluminar ya por los siglos de los siglos. De ahí lo de todo es para siempre. Efectivamente. Como ya he dicho antes, tienes hijos, tienes una mujer, en algún momento hablas de ellos en tus poemas, en tus memorias, obviamente. ¿Qué crees que diría tu mujer de ti? Bueno, veo que no está aquí. No, mi mujer, sin excluir los roces y las voces y otros, y de la convivencia normal, que por otro lado es comprensible. Yo creo que un matrimonio sin voces y sin roces es un matrimonio muerto, pero ella me deja hacer, y sobre todo está orgullosa de su marido. Sí. Ella es una mujer muy, muy culta, y ella sabe que la poesía no es su fuerte, porque ella es más de otro tipo de literatura, pero ella sabe que en fin, está orgullosa de mí, y todos mis triunfos lo celebra como suyo, vamos. ¿Y tus hijos qué dirían de ti? Mis hijos viven cada uno en su mundo. Los hijos de los poetas, salvo ser el que pueda, normalmente no están. Yo, por la experiencia que tengo, no hay, no sé, es como si el hecho de ver a una persona que es tu padre, que un día te lo encuentras en un sofá sin afeitar y con zapatillas, tú dices, bueno, este hombre sí habrá escrito un libro muy importante, pero es mi padre y tiene unas zapatillas y unos calcetines desastrosos, ¿no? ¿Tú crees que alguno de tus hijos, tienes una hija y un hijo, guarda algún recuerdo de ti como tú con tu padre? Ese abrigo que te dio en una noche fría que estabais, ¿cómo le llamas? ¿Estabais trabajando? Una gañanía. Exactamente, una gañanía. Bueno, explica qué es una gañanía, porque hay mucha gente que no lo sabe. Sí, una gañanía es, o sea, hasta los años 70, la gañanía era una sala en un cortijo donde los hombres que trabajaban en el campo, para no ir todos los días al pueblo, pues se quedaban toda la semana allí. Había unas camas, había una cocina, y allí había uno que cocinaba y se comía y se dormía. Y bueno, yo creo que, hombre, yo he tratado de darle a mis hijos todo el cariño que he podido. Tiene uno sus déficits también. El hecho de tener los hijos demasiado joven también implica cierto apartamiento. Uno con 20, 30 años quiere comerse el mundo, ¿no? Quiere llevarse la vida por delante, como decía Hildebiedma, y a lo mejor deja un poco al margen, pero yo he tratado siempre de estar y de que ellos sepan que estoy, que es muy, muy importante también. No solo estar, sino que tus hijos sepan que estás. Tú, que has tratado tanto en tu poesía del amor, ¿qué diferencia hay entre el amor fraternal, el amor de pareja, el amor de los hijos, filial, y el amor a los nietos? Bueno, el amor a los nietos, yo digo que mis nietos son hijos de mis hijos, luego son 2 veces mis hijos.
Yo no sabía que a los nietos se les quería tanto, ¿eh? Y la verdad es que no encuentro diferencia con mis hijos. También es verdad que eso, mis nietos han llegado 40 años después que ellos, entonces ya me cogen otra época, pero la verdad es que es impresionante ese amor. Y luego, lógicamente, el amor tiene distintas matices. No es lo mismo el amor conyugal que el amor a los hijos, el amor a los padres. De todas maneras, yo creo que el amor de los padres es el amor más incondicional. O sea, uno, eh, sobre todo las madres, porque los padres son un poco una figura justiciera, o al menos así lo entiendo yo y así lo he vivido, ¿no? El padre es un digamos que es como si fuera el representante de Dios en la tierra, ¿no? Del Dios justiciero este que nos vendieron. Sin embargo, la madre es el amor y ya está. O sea, la madre, uno puede ir y decirle que ha matado al vecino, pero la madre lo quiere a uno. Eso es impresionante. O sea, ese amor sin pedir nada a cambio y esa disposición a sufrir por los hijos a cambio de nada, a cambio de, o sea, esa entrega. Eso se ve muy bien en la Anunciación. La Virgen le dice, mira que va, y ella dice, bueno, pero ella dice, venga, aquí estoy yo, o sea, hágase en mí, o sea, sabiendo que va a sufrir, porque ser madre y no sufrir es imposible. Pero sin embargo las madres dicen sí siempre. Uh-huh. ¿Cuántas veces te has despedido del mundo? Del mundo, hombre, me despedí, una vez sí me despedí, una vez iba, además fue de una manera que está escrito también, porque sí. además fue, me operaban, pues eso, sin saber qué iba a pasar, y yo me iba por el pasillo, mi mujer estaba al fondo, y resulta que es increíble, pero sonaba por el circuito este, sonaba Bailaremos de Demis Roussos, exactamente, que era el himno de mi adolescencia. Y yo empecé a llorar y me despedí del mundo. Dije, me voy. Bailaremos. Por eso lo de Para cuando volvamos, que es el título del poemario que recopila toda tu obra poética. Luego, todavía no ha salido a relucir, pero yo que he leído, yo creo que toda tu obra publicada, hay una figura que es muy importante en tu vida, que es tu hermano, que está muy presente en tu poesía, en tus memorias. ¿Y qué recuerdo tienes de él? ¿Quién era tu hermano para quienes nos estén escuchando? Mi hermano era un muchacho soñador, un muchacho débil, un muchacho que soñaba con ser guitarrista en una banda de rock y que acabó aplastado por la heroína y luego por el SIDA. Eran los años duros de la droga y luego vino el SIDA y ya pues fue horrible. Yo lo acompañé hasta el último minuto y bueno, la verdad es que fue muy duro, pero yo me quedo eso con su recuerdo de muchacho bueno, de muchacho débil y sobre todo de muchacho eso que vivió una época turbulenta donde no había sitio para él. ¿Qué crees que hubiese dicho de estar vivo hoy de ti al respecto de tu obra? Bueno, pues él seguro que estaría orgulloso porque él me quería mucho y o sea, respetaba mis 4 años de mayor que él de edad. Yo creo que él se miraba mucho en mí y
y seguro que hoy estaría muy, muy orgulloso de ser mi hermano, por supuesto, y de ver el nombre de su hermano en algunos libros de poesía. ¿Qué aprendiste de él? Pues de él aprendí eso, de él aprendí que se puede ser bueno y desgraciado y morir desgraciado, pero bueno, o sea, no que el dolor y que la injusticia no te aparten de esa capacidad amorosa y de ese afán de bondad que yo creo que nos tiene que mover. Ya has mencionado que a tu hermano todo esto le tocó en la época álgida del SIDA, de las adicciones, todo esto de la movida madrileña. Sí. ¿Has sentido el desprecio de otras personas hacia él? Sí, sí. El SIDA se vio en muchos sitios, y en Arcos es un pueblo relativamente grande, pero bueno, tiene sus tabúes, tiene su... el SIDA se vio en primera instancia, se vio como un castigo divino a los descarriados. De hecho, algún cura, no de Arcos, pero algún cura llegó a decirlo desde algún púlpito que el SIDA era eso, un castigo a los drogadictos, a los homosexuales, luego parece que se han... Pero realmente sí, ese desprecio, más que desprecio, ese miedo. Porque había como un miedo a contagiarse, a relacionarse con ese tipo de personas. Eso afortunadamente ha ido pasando, pero en un principio tuvo el SIDA tuvo ese baldón, ¿no? ¿Y tú tuviste miedo alguna vez o sentiste repudio, si me permites la palabra? No, la verdad es que no. Ni mi madre ni yo, porque fuimos los que lo acompañamos hasta el último momento. No hubo rechazo, ¿no? Lo que pasa es que eso se sufre mucho porque es algo tan incomprensible, algo con lo que tú no puedes enfrentarte. Pasa igual que con el tema del alcoholismo, que es otra variación de ese. O sea, ahí el enfermo es el causante, digamos, de su desgracia, ¿no? Pues el drogadicto es lo mismo, y uno tiene que asistir impotente a ese ritual diario, y luego vienen ya luego las enfermedades, los hospitales, es horrible. Pero eso, estuvimos con él hasta la última hora y él murió sabiendo que tenía gente al lado. Y ya hemos hablado de tu madre al principio, que también lo narras sobre todo en El amor es ahora, que son memorias, prosa poética. Tu madre tenía Alzheimer y los últimos años de su vida tú fuiste, digamos, el compañero que siempre estuvo ahí hasta que se murió. Y de hecho tengo que decir, te voy a contar una anécdota al respecto de la lectura de El amor es ahora. Quienes entiendan de literatura me van a fusilar después de decir esto, pero lo digo tal como fue. Yo estaba leyéndome una novela que es considerada por especialistas en literatura una obra maestra, que es Juegos de la Edad Tardía. De Landero, que es un gran escritor. Yo me estaba leyendo el libro y ya lo llevaba más que mediado. Y de repente, pues, tenía también el tuyo, el de El amor es ahora, y me dio por empezar a leerlo. ¿Qué pasó? Que dije, es que esto me engancha y quiero más y no puedo parar hasta que deje de leerlo. Y dejé de leer Juegos de la Edad Tardía por el tuyo. Algún crítico literario me va a decir, este tío está zumbado, pero tengo que decir que en ese momento yo dije, con todos mis respetos a Landero, y que sin duda es un gran escritor. Sí, lo es. Y esa es una obra maestra. Pero dije, no voy a leer libros que me cueste trabajo leerlos. Ya tengo cierta edad y entonces
quiero disfrutar lo que lea. Es verdad que luego terminé de leerme el libro, pero lo terminé por eso que se suele decir de tengo que terminar el libro, no por el gozo de leer. Y en ese libro, El amor es ahora, me emocioné muchísimo al leer el último episodio, el último capítulo, pero no de emocionarme de tristeza, sino de lo bien escrito que está, para empezar, y luego de ese diálogo que mantienes con tu madre ya muerta. Eso me emocionó muchísimo, porque es que en esa carta le dices que vuelves a tener cáncer. Y eso me pareció hermosísimo. Ya digo, en tu literatura, en lo que escribes, no hay el dramatismo ni decir estoy enfermo. No, es algo muy natural y hermoso, muy bello. Y quería que me hablases un poco de esto del acompañamiento a un enfermo de Alzheimer, porque yo tengo un padre con Alzheimer. Sí, eso es muy triste porque es ir viendo cómo una persona se le van derrumbando los recuerdos, o sea, cómo va perdiendo su identidad poco a poco y cómo hay que acompañarla. Y es curioso porque la inmensa mayoría de los enfermos de Alzheimer mantienen la sonrisa hasta el último minuto. Es como si la sonrisa fuera ese componente humano irrenunciable mientras se vive, o sea, por encima de las enfermedades, de la desmemoria, de todos los derrumbes, pero la sonrisa permanece, como si fuera una luz interior que ahí se manifiesta y se queda. Mi madre murió con esa sonrisa. ¿Te costó acompañarla o lo hiciste con gozo? No, es que, o sea, hay cierta... Y eso, ya he dicho antes que yo soy una persona que me enjuicio mucho y que la tendencia natural es a huir de esa angustia y de ese dolor y de esa... Entonces yo me pasaba con mi hermano y también con ella, ¿no? Ve esa decrepitud, uno quería huir, pero yo creo que eso no es más que un amor que no es totalmente consistente, quiero decir, que es un déficit amoroso. Yo creo que el amor 100%, por utilizar, tiene que llenarse las manos de llagas y de, dicho metafóricamente, entrar en ese dolor hasta el fondo, ¿no? No sé si tú tienes buena memoria para recordar tus poemas, pero es que me acaba de venir se me ha olvidado traer un ejemplar para cuando volvamos. Pero había un poema que la primera vez que lo leí me gustó muchísimo, y es en el que hablas de la casa de tus padres y lo recuerdas y dices que tu madre cose con dedos y que tu padre te da besos con Bárbara áspera. O sea, Sí. no Sí. es mucho más poético de lo que estoy diciendo yo, digamos que lo estoy destrozando. No sé si tú no te lo acuerdas de memoria, porque ese es un muy buen poema. Pero normalmente cuando han estado aquí poetas, teníamos algún libro suyo delante y lo leían, pero tú te acordarías de algún poema tuyo que puedas recitar para que quede la voz de Pedro Sevilla o algunos versos. La verdad es que no, es que soy muy, muy malo para recordar poemas y la verdad es que no me atrevo porque sé que me voy a quedar a media y me voy a quedar corta. Ha sido un fallo técnico mío. Sí, es verdad, podíamos haber. Importante. ¿Qué otros poetas actuales y vivos recomendarías? Bueno, yo en El amor es ahora hablo de José Mateo como un maestro. Después, con Julio Mariscal son los dos grandes poetas que han influido en mí, que han significado un cambio en mi trayectoria, no solo poética, sino humana. Yo de José Mateo he aprendido mucho de poesía, pero también he aprendido mucho de su bondad, de su talento, de su magisterio, o sea que todo eso. Pero luego, evidentemente, hay otros poetas y yo recomiendo, aprovechando que estamos en Arcos, recomiendo
a los poetas de arco, de los que hablábamos antes, que hay muchos, porque no solo están los de Alcaraván, que ya los hemos mencionado, está el grupo Lisa, que nace en los 70, donde está Antonio Hernández, José María Velázquez Gastelu, Manuel Sánchez Mariscal, luego en los 80 Calima, con Pepa Caro, María Jesús Ortega, Juan Luis Vega, y luego ya poetas como Jorge de Arco, Abraham Guerrero, que ganó el Adonai hace 2 o 3 años. Espero no olvidarme a ninguno, porque si me olvido alguno... Que te perdonen. Que me perdone, sí, porque no me gusta. Me pasó una cosa hace poco en Cádiz que me tuvo 2 o 3 días incómodo. Ajá. Porque me olvidé de una persona a la hora de los agradecimientos y luego eso, me quise disculpar, pero ya no era... Esto, por eso no me gusta nunca dar nombre, pero bueno. ¿Y tú qué lees normalmente? Bueno, yo leo mucha poesía, pero ahora estoy leyendo mucho. Hay un filósofo que a mí me gusta muchísimo, que es Julián Marías. Ajá, sí. Lo leo precisamente, ahora estoy leyendo La perspectiva cristiana, donde él habla de esa criatura amorosa que somos y demás. Y bueno, leo la Biblia todos los días un poco. Y este verano he leído Los cipreses creen en Dios. De Gironella. Gironella. José María Gironella. Sí, la verdad es una novela muy densa, algo fatigosa, pero que es una visión clara de por dónde venía, de por dónde nos llegó la guerra civil y de dónde nos llegó todo ese drama que sufrimos. Bien, vamos a entrar en la fase final, porque todo tiene un principio y un final, aunque todo sea para siempre. En Sapere Aude todo tiene un principio y tiene un final. Ya has mencionado cosas que lees, pero si tuvieses que recomendar un libro que sí o sí uno tiene que leer al menos una vez en la vida antes de morir, ¿qué libro dirías? El Quijote. No lo dudas. Sin lugar a dudas. El Quijote es tan actual que ha podido escribir esta mañana, porque ahí está ahí está la generosidad, ahí está la caballerosidad, ahí está la dignidad, ahí está el amor, está el sacrificio, ahí está todo eso, y además escrito con una prosa magistral y bueno, y luego cómo el Quijote se repliega y con qué dignidad muere y cómo es impresionante el Quijote. ¿Cuánto tienes tú de Quijote? Pues no lo sé. Me gustaría tener mucho de Quijote, pero no sé, quizás soy demasiado timorato como para pelear con los molinos de viento. Y lo mismo que te he dicho con un libro aplicado a la música. Si tuvieses que decir una música que alguien tiene que escuchar sí o sí antes de fallecer. Bueno, yo no sé si es muy tópico, pero a mí me entusiasma Bach. Con Sebastián Bach me entusiasma. Yo no sé quién dijo que era el quinto evangelio, ¿no? No sé quién lo dijo, así que ahí no te puedo ayudar. Pero vamos, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta Bach, me eleva, me lleva a sitios altos, sí. Y ahora la petición. Imagínate que dentro de 500 años alguien puede escuchar la voz de Pedro Sevilla en Arcos de la Frontera, un caluroso agosto de 2025. ¿Te gustaría dejar algún mensaje, algo que decir? ¿Qué te gustaría ¿Qué te gustaría dejar dicho? Ya has dejado escritas muchas cosas, pero ¿qué te gustaría dejar dicho? Bueno, pues que el ser humano
es eso, es amor por encima de todo, aunque nuestros actos lo desmientan con muchísima frecuencia, y que espero que dentro de 500 años la poesía siga siendo algo necesario, y que alguien pueda temblar de emoción leyendo los versos de los poetas actuales, o pueda sonreírse, reírse, incluso carcajearse leyendo algún pasaje del Quijote. Pues Pedro Sevilla, que el apellido es de Sevilla, pero eres arcense de Arcos de la Frontera. Muchas gracias por haber participado en Sapere Aude. Y sí, todo es para siempre, nuestra amistad será para siempre hasta que la muerte nos separe. Muchas gracias. Cuenta con ello, porque sí, porque la amistad es ese amor sin intereses que hay que frecuentar y hay que cuidar. Muchas gracias.